por venir, yo sé, por estar. Yo sé que hay gente que hasta cambió el horario, o bueno, si no lo cambió, está igual. Así que gracias por eso. Para los que no me conocen, bueno, yo soy María de los Ángeles Dalo, licenciada en Psicología, y bueno, trabajé acá casi 2 años. Es un lugar al que quiero mucho, la verdad. Y bueno, la doctora Mercedes Bernadá, que es la jefa, coordinadora, le gusta llamarse ella, pero sabemos que es la jefa, de la unidad de cuidados paliativos pediátricos del Centro Hospitalario Pereira Rosell, que bueno, es la unidad de referencia a nivel nacional, porque bueno, si bien hay antecedentes, ¿no?, en el CTI pediátrico del Pereira Rosell, como unidad interdisciplinaria, como pionera y bueno, encargada también de la diplomatura de cuidados paliativos pediátricos desde hace 3 años, que es interdisciplinaria porque eso es un buque insignia en realidad de la unidad. Y bueno, no sé si... Muy bien, bueno, muchas gracias por estar. Y en realidad yo le decía a Marigel, sí, que bueno, sí, esto, nada, lo vamos a hacer entre las dos, o sea, yo quería que lo hiciera Marigel, pero bueno, ella quería, así que nada, nos conocemos con Marigel, somos creo que las únicas que quedamos desde los inicios en la unidad y después se han ido sumando compañeros nuevos, así que bueno, vamos a compartir con ustedes algo de lo que son los cuidados paliativos, de lo que hacemos, pero sobre todo queremos que sea algo interactivo. Nada, trajimos algo preparado para guiarnos, para también, sabemos que las personas, algunas son más visuales, otras son más auditivas, ¿no? Les gusta más recibir la información por la voz, otros más visuales, entonces por eso trajimos una presentación, pero nos gustaría que esto fuera un encuentro entre profesionales y que todos en momentos que quieran pararnos lo hagan, y también vamos a hacer algunos momentos que les vamos a preguntar directamente, no es examen, sino bueno, qué ideas tienen, etcétera, para poder intercambiar y seguir aprendiendo todos. ¿Está? Yo quería decir algo de eso. En realidad, sí, yo me siento, desde que yo me retiré de Casa Gardel, me siento en debe con estas cuestiones. De alguna forma Carla y Lucía en su momento y Richard, bueno, a ver, tenés que hacer algo. Yo decidí, Mercedes generosamente me dice, hacé la voz, pero bueno, la verdad que esta es una presentación de ella, que hizo ella. A mí me gusta mucho escucharla, creo que realmente transmite algo que bueno, que me lo hacía así de esta forma hoy. Yo voy a intervenir, por supuesto, pero bueno, a futuro pueden quedar otras instancias en que sí yo tengo presentaciones mías propias y como mucho más específicas de lo comunicacional o de lo psicosocial. ¿Ah? Exacto. Y bueno, eso. Bueno, y primero me gustaría saber quiénes son, como somos poquitos, creo que aunque sea que me digan, bueno, el nombre y la profesión o la disciplina en que se desempeñan. Así una cosa rápida, capaz que empieza tú, Cecilia. Bueno, yo soy Cecilia Cabecián, soy la oficial infantil del centro. Bien. Estoy acá desde hace 6 años. Perfecto, eso, cortito, nada más. No es una historia, solamente eso yo para tener idea de con quiénes estoy. Nombre y profesión, o sea, fisioterapeuta. Yo soy Richard, soy psicólogo. Bien. Joaquín, interno de fisio. Bien. Ignacio, interno de fisio. Buenísimo, así que estudiantes. Carmen, soy la coordinadora de la profesora de educación. Bien. Lucía, soy profe. Bien. Sandra, soy de María. Bien. Esteban, soy de la Cecilia, terapia ocupacional. Maite, fisioterapeuta. Patricio, fisioterapeuta. Muy bien, buenísimo. Muchas gracias porque es importante saber, digo, quiénes son las personas cuando uno va a tener un intercambio para poner más énfasis en un aspecto o en otro. Bueno, decirles que a lo largo de la presentación, ¿se ve bien de ahí a pesar de la luz? Sí. Ustedes van a ver algunas fotos que todas fueron autorizadas por los niños cuando ellos podían hablar o por sus familiares o tutores. Las 3 cosas que queremos compartir con Marigel es, por un lado, dar a conocer los cuidados paliativos pediátricos, que eso nos contó que era algunas dudas, inquietudes de algunos de ustedes. ¿Cuáles son las áreas de mayor impacto? En el sentido de decir, bueno, ¿qué ofrecen? ¿Qué es lo diferencial que ofrecen los cuidados paliativos? Y, bueno, brevemente la experiencia en Uruguay, contarles un poquito lo que hacemos.
A mí me gusta mucho esta frase porque en realidad cuando uno piensa en este tema, lo primero que le viene a la mente es un hijo no puede morir. Este es un libro escrito por una autora chilena que relata su propia historia, bueno, de un hijo sano que finalmente murió, y creo que traduce de buena medida, buen día, traduce de buena medida el sentimiento que todas las personas en la sociedad, tenemos en primera instancia cuando nos enfrentamos incluso a la remota idea de la posibilidad de la enfermedad grave o la muerte de un niño. Sin embargo, ustedes saben, como trabajadores de la salud, que los avances de la tecnología y la ciencia y la medicina, la tecnología vinculada a la medicina, han logrado que muchos niños que antes se hubieran muerto, afortunadamente no les haya sucedido eso y sobrevivan bien, pero también la tecnología ha dado como resultado que muchos niños sobreviven, pero sobreviven con condiciones de salud que igualmente son una amenaza para su vida. Esto ustedes lo conocen igual que nosotros. Entonces, ese es el escenario. En nuestro país, igual que en todo el mundo, pero bueno, en los países del Cono Sur, particularmente América Latina, la mortalidad infantil, que no es la mortalidad de los niños, sino que es la mortalidad de los niños menores de 1 año, y es un indicador de salud muy importante. Bueno, en nuestro país tiene un buen nivel, diríamos, como de baja mortalidad infantil, no como los países de Europa y Estados Unidos, pero sí muchos mejores dentro de los países de América Latina, pero igual aproximadamente entre 400 y 500 niños menores de 1 año mueren cada año. Y otros, entre 200 o 300 menores de 15, sumados a los anteriores, también. Es decir, que aunque no nos guste, aunque no lo queramos, aunque sería lo último que las personas queremos, esto sucede. Y sucede en los cortos o largos periodos de enfermedad, los profesionales de la salud tenemos que acompañar estas situaciones, y bueno, y por eso es tan importante los cuidados paliativos. Pero en realidad, en relación con los cuidados paliativos existen muchos mitos, y ahora a mí me gustaría que ustedes se den 30 segundos para pensar si el día de hoy ustedes estuvieran, seguro que van a pensar en muchos pacientes que están asistiendo, algunos que están también bajo asistencia de un equipo de cuidados paliativos y otros que no, y seguramente les va a venir a la mente, bueno, este niño también ameritaría. Pero quiero que piensen en qué creen que ustedes van a encontrar. Si ustedes le dijeran a los papás, bueno, me parece que Carlos se beneficiaría de empezar a ser asistido por un equipo de cuidados paliativos. Piensen qué les dirían algunos papás, y también si ustedes, como por ejemplo fisioterapeutas, ¿no?, figuran en esta clase, y se lo comentan a un pediatra tratante, al neuropediatra, a un fisiatra, que no sea Cecilia. Bueno, piensen cortito, no quiero lo que ustedes piensan idealmente, lo que son los cuidados paliativos, no. A ver, ¿qué creen que algunas personas les dirían? Sí. Yo creo que se está muriendo. Ahí está. Sí. Bien, bien, eso. Otras ideas. Ahí está, capaz que la mamá les diría, pero mi niña ya está por morir, entonces. Eso lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? ¿Qué otras cosas? Un niño con enfermedad neurológica, como son los que ustedes atienden, ¿no? Y uno le dice a los papás, bueno, me parece que sería bueno que se empezara a asistir por un equipo de cuidados paliativos. ¿Qué otras cosas pueden surgir? ¿Enojo? ¿Enojo? No, ¿qué me estás queriendo decir, no? Es verdad, porque a veces la gente asocia cuidados paliativos con no hacer más nada, ¿no? Entonces, enojo por eso, por ejemplo, o porque me estás diciendo que se está por morir, ¿no? Que te está dando por vencido. Que te estás dando por vencido, exacto, ahí está.
Bien. ¿Para qué lo vas a ir llevando terapia si se va a morir de todos modos? Exacto, sí. Capaz que puede ir un poco de la mano, pero pues, te pueden cuestionar como profesional, ¿no? En ese sentido. Claro, ¿qué me querés decir? Que tú ya no sabés hacer más nada por él, entonces lo mandás a cuidados paliativos. Bueno, bien, exacto. Miren, esta nube de palabras la hice con las respuestas que en una reunión como esta, pero de estudiantes de medicina de cuarto año, cuando hacen el curso de pediatría, tienen una clase de cuidados paliativos pediátricos y les preguntamos, bueno, qué palabras les venía, y eran estas, ¿no? La palabra terminal como una palabra muy grande, cuidados, muerte, ¿no? También dolor, pero también la palabra cáncer está por ahí, ¿no? Se asocia mucho más al cáncer que con otras enfermedades, ¿no? Entonces, ahora no me olvidé de preguntar si tenían audio para la computadora, pero yo le voy a poner lo más fuerte que tengo, a ver si lo escuchan. Quiero compartir con ustedes este video de un abuelo. Bueno, yo tenía una manera totalmente equivocada de cuidado paliativo. Por hablar normalmente, yo pensaba que los paliativos eran prácticamente personas que estaban en una forma terminal, que ya se estaban muriendo y ustedes lo atendían a los familiares, para que pasara ese momento. Bueno, cuando me tocó entrar a paliativo con la nena, ya ahí cambió mi manera de pensar, por el sentido de que la nena, por ejemplo, ella está en cuidado paliativo hace ya más de 4 años. Y la nena mía no es una niña, vamos a decir, terminal del momento. Ella tiene un montón de problemas, pero no es una niña terminal de momento, ¿no? Que era lo que yo pensaba. Y prácticamente creo que lo que hacen ustedes es una cosa invalorable para el familiar, para el mismo paciente. Por el sentido de que yo tengo la nena hace 12 años. Verónica, me olvidé decir que Verónica era una adolescente de 11 años que tenía una encefalopatía crónica, parálisis cerebral, con epilepsia, con retardo mental, etc. Pero creo que, bueno, que el abuelo de Verónica lo expresa como lo podría pensar muchas de las personas, ¿no? Así que para nosotras es muy importante que más profesionales de la salud, de los que trabajan muchos ratos con las familias, tengan claros estos conceptos, porque si ustedes los tienen claros y alguna familia les dicen, no, a mí me dijeron de ir a un equipo de cuidados paliativos, pero no me gusta la idea, ustedes pueden aclarar, porque la importancia de reconocer cuáles son los mitos es poder desarmar los mitos, ¿no? Amablemente explicar cuál es la verdad, ¿no? Entonces, por el contrario, entonces también pensando lo que tú decías, a veces se asocia con, bueno, ya no hay más nada para hacer, bueno, acá voy a abandonar, voy a bajar los brazos, pero por el contrario, los cuidados paliativos son el cuidado activo del cuerpo, de la mente, del espíritu, del niño y de la familia, ¿no? Y lo ideal, de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, es que comience desde el diagnóstico, lo ideal. Y el diagnóstico en la pediatría a veces es antes que nazca el niño, porque a veces ya desde el control del embarazo se diagnostica una enfermedad que se sabe que es amenazante para la vida. Por ejemplo, cuando se diagnostica una malformación severa del sistema nervioso central, o una cardiopatía congénita. Entonces, desde el diagnóstico prenatal, ya es posible empezar los cuidados paliativos pediátricos, que en ese caso se llaman cuidados paliativos perinatales. Y ustedes tienen que saber que en el Hospital Pereira Rosell, en el Hospital de la Mujer, porque el Centro Hospitalario Pereira Rosell tiene 2 hospitales, el Hospital Pediátrico, que es donde estamos nosotros, y el Hospital de la Mujer.
En el Hospital de la Mujer, que es donde se asisten las embarazadas, etcétera, está también la unidad neonatal, donde es el CTI de niños de recién nacidos. En ese hospital hay una unidad de cuidados paliativos perinatales, que se dedica al cuidado de todas estas situaciones que les dije, y también después del niño, el tiempo que está internado ahí. En las demás instituciones, tanto de ACE, del resto del país, como privadas, no hay equipos separados. En general, el equipo de cuidados paliativos pediátricos asiste también a los neonatos o a estas situaciones desde la etapa prenatal. Y después con los que les podemos contar alguna idea. Y como dice ahí, los cuidados paliativos idealmente se deben ofrecer independientemente del diagnóstico a corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno tiene un niño con una encefalopatía crónica, que tiene múltiples síntomas molestos, porque tiene epilepsia refractaria, porque tiene espasticidad muy severa y dolor muy severo, dolor mixto, etc. Un niño con encefalopatía crónica, con síntomas muy molestos, uno sabe que este niño puede morirse antes de tiempo, pero eso no quiere decir que pensemos que se va a morir en 5 meses. Independientemente del pronóstico de vida a corto plazo, ese niño se beneficia de cuidados paliativos pediátricos. Y obviamente que requiere, porque bueno, cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu del niño y de la familia, ningún profesional de la salud, por más experto, maestría, doctorado, lo que sea que tenga, nadie puede exclusivamente brindar el cuidado activo a todos los problemas y necesidades que tienen estos niños. Y por eso se debe realizar mediante un abordaje interdisciplinario. Y la Organización Mundial de la Salud dice que ese equipo interdisciplinario debe incluir a la familia. Porque ustedes saben muy bien que las familias, primero, las familias de los pacientes que ustedes y nosotros asistimos, en ocasiones saben más que los propios profesionales de algunas cosas. Por ejemplo, de los niños que tienen traqueostomía. A veces, los papás cuando se van de alta por primera vez, aprenden a manejar la traqueostomía y con el correr del tiempo van adquiriendo cierta experticia y conocen y que esto yo lo hago así porque cuando lo hago de otra forma, Por ahí que llegan a una guardia y los encuentra un médico y un enfermero que no tienen tanta experiencia, los papás saben más que ese médico y enfermero. Entonces, por un lado, porque los papás de estos niños adquieren muchas habilidades que son más allá de las habilidades necesarias como padres. Pero también porque son la principal fuente de sostén del niño. Entonces, obviamente que tienen que estar incluidos en el equipo de alguna manera. No quiere decir que los padres tienen las mismas responsabilidades de tomar ciertas decisiones. No, el equipo de salud tiene que tomar las decisiones técnicas, siempre teniendo en cuenta los valores y los principios y las preferencias del paciente y de la familia. Y bueno, y después que se puede brindar en todos los ámbitos, ¿verdad? Bueno, tanto en hospitales terciarios como el Hospital Pereira Rosell, que quiere decir que brindan todos los niveles de atención, incluido terapia intensiva, alta tecnología, cirugía, como, bueno, centros de salud comunitarios en la casa y también centros de rehabilitación, ¿verdad? ¿Quiénes necesitan cuidados paliativos? Y bueno, son los niños que tienen enfermedades o condiciones de salud que amenazan o limitan sus vidas. Y cuando decimos limitan, es limitan en tiempo. Quiere decir que el niño, por la enfermedad o por las complicaciones, puede tener una muerte prematura. Porque hay muchas enfermedades que limitan la vida de un niño. Por ejemplo, un niño con la diabetes, ¿no? Obviamente que su vida está de alguna manera limitada, porque ese niño no puede ir a un campamento y comer todo lo mismo que comen todos los demás niños. Bueno, está limitada de alguna manera, ¿no? Pero ese no es una condición que limita en tiempo. Si el niño hace un buen tratamiento, los controles adecuados, etcétera, no tiene la vida amenazada. Acá decimos es cuando el niño por la enfermedad o las complicaciones puede tener una muerte prematura. Y por eso quiero destacar que, por ejemplo, de los niños que ustedes asisten, niños con parálisis cerebral, no todo niño con parálisis cerebral amerita
recibir cuidados paliativos, porque, por ejemplo, parálisis cerebral puede ser un niño que acompaña de una severa afectación cognitiva, sensorial, repercusión en la alimentación, complicaciones, que ha tenido internaciones en terapia intensiva, que lo han dejado con una traqueostomía. Bueno, todo ese niño que tiene parálisis cerebral es muy diferente del otro niño con parálisis cerebral. Por eso nosotros decimos, bueno, los niños con parálisis cerebral con síntomas molestos, ¿no? O con complejidad clínica, ¿no? Porque a veces es difícil, a veces, bueno, después de clases como estas, entonces nos llegan pedidos de, bueno, y no todo niño que tiene una encefalopatía necesita, porque hay ciertas cosas de las que nosotros vamos a decir que todos los profesionales de la salud les tendríamos que brindar. Y bueno, esta es una tabla que describe, este es un documento que está en inglés, pero que es muy bueno de la Organización Mundial de la Salud y que se los podemos compartir después para el que le interese leerlo. Pero bueno, ahí hay 6 grupos, que son los que están a la izquierda, con ejemplos de enfermedades que se de enfermedades que pueden tener los niños que se beneficiarían de cuidados paliativos. Y como ustedes ven, bueno, cualquier niño con una lesión crítica, un niño con un politraumatismo grave secundario a un siniestro de tránsito, se beneficia porque se puede morir. Niños con cáncer, con cardiopatías congénitas severas, con atrofia espinal, ¿no? Con distrofia de Duchenne, con encefalopatías, con las salvedades de lo que ya decíamos. También los prematuros extremos, o niños con malformaciones congénitas severas, como la hernia diafragmática, el onfalocele y otras. Y bueno, y también miembros de una familia, ahí el paciente la unidad de cuidado no es el paciente, porque el paciente murió, pero en cambio los miembros de la familia de un feto, ¿no? O sea, el nóbito fetal, o que tuvieron un sufrimiento grave en el momento próximo al nacimiento y murió, o la familia, el hermanito, los papás de un niño que murió en forma inesperada. Serían como todas las poblaciones de niños que se beneficiarían, ejemplos, ¿no? Porque hay otras enfermedades, niños con inmunodeficiencias graves, que no están quizás puestos ahí, niños con fibrosis quística, que si bien, bueno, la fibrosis quística ha ido como mejorando los cuidados, ¿no? Y la verdad que los niños tienen una mejor sobrevida y calidad de vida. Bueno, puede haber momentos en que también esto no sea tan así y también se amerita. Y bueno, y en contraposición a lo que ustedes decían al principio que creían que era para etapa de final de vida, los equipos de cuidados paliativos, brindamos atención en todas estas etapas, durante mucho tiempo brindando cuidado dirigido a las necesidades que percibe el niño o que percibe la familia, tanto físicas, emocionales, espirituales, y haciendo múltiples reevaluaciones a lo largo del tiempo y ajustes en la medicación, ajustes en el abordaje psicológico, en los abordajes sociales, etc. Si el niño entra en etapa de final de vida, obviamente que ahí los equipos de cuidados paliativos tienen un rol protagónico en el sentido de apoyar directamente todo lo que es ese periodo del final de vida, tanto cuidando al niño que está por morir, como cuidando a la familia y acompañando a la familia. Y si el niño muere, también los equipos de cuidados paliativos tienen una función muy importante, que es el acompañamiento del duelo de la familia, ¿no? Y ahí después Marigel les contará un poco en qué consiste ese acompañamiento del duelo, pero es una parte fundamental, porque la manera en que esa familia pueda procesar el duelo, bueno, va a determinar cómo pueda seguir viviendo después. Así que los cuidados paliativos tienen, bueno, múltiples momentos distintos de atención. Y esto lo voy a pasar más rápido, pero me parece muy importante el concepto de que los cuidados paliativos son un derecho. Son un derecho porque desde la Declaración de Derechos Humanos todas las personas tenemos iguales derechos de dignidad, ¿verdad? Y entonces una persona que está al final de la vida tiene el mismo derecho a una vida digna en esos últimos momentos,
o un niño que tiene una enfermedad grave, compleja, que lo pone en un estado físico de mucho compromiso, tiene el mismo derecho a la dignidad que cualquier otra persona exitosa, joven, linda, ¿no? Así que es una cuestión de derechos. Por otro lado, desde hace ya muchos años la Organización Mundial de la Salud viene insistiendo que como es un derecho de las personas, los cuidados paliativos, es una obligación de los sistemas de salud y de las instituciones de salud. Y además, en nuestro país, desde el año 2008, los cuidados paliativos eran un derecho porque estaban en la Ley de Derechos de los Usuarios del Sistema de Salud. En una ley que se las recomiendo leer, que es la... Ahora 18335. 18335, ahora ya me olvidé por esta. La 18335. Pero ahora hay una ley, desde el año 2023, una ley específica que ampara el derecho de todas las personas a los cuidados paliativos y que dice, bueno, quiénes, y que la ley específicamente incluye a, a las personas que tienen enfermedades graves, progresivas y avanzadas, a los familiares y a los cuidadores de los niños. O sea que esas son también personas que tienen que estar asistidas por los sistemas de salud, y no solamente la persona enferma. Y bueno, después de esto me gustaría que después Marigel pudiera ampliar, pero bueno, ¿qué es el común denominador de todas estas personas, tanto los niños que tienen enfermedades como las que dijimos, y sus familiares? Es el sufrimiento. Y esta es una definición de sufrimiento que a nosotros nos gusta mucho, es de un autor que es el doctor Eric Cassell, norteamericano, que tiene un libro maravilloso que es La naturaleza del sufrimiento. Y bueno, entonces la verdad es que esta es una definición, y esto es algo que atraviesa la vida de estos niños, y es el sufrimiento. Y esa pintura es la pintura hecha por una adolescente uruguaya del departamento de Salto que tenía cáncer. Y ella pintaba muy hermoso, ¿no? Y cómo esa pintura traduce sufrimiento, ¿no? Cuando la integridad de una persona es interrumpida o amenazada, está doblada, ¿no? Si estará interrumpida la integridad de la persona. Y entonces, ¿este sufrimiento de dónde viene? Y bueno, a veces son las propias enfermedades, y a veces es el cáncer que, diríamos, provoca sufrimiento por la infiltración en la pierna de una niña, son las complicaciones, es la mucositis que da la quimioterapia, y que da mucho dolor, la caída de pelo en una niña de 8 o 9 años, ¿no? Que coqueta, hermosa. Esas son fuentes de sufrimiento, pero a veces también los tratamientos. Los tratamientos, los primeros que nos vienen a la mente son los que son con agujas, ¿no? Porque, bueno, los niños, por ejemplo, con leucemia, aunque se vayan a curar en una gran medida, a lo largo de 2 años, tienen que pasar para curarse por infinita cantidad de pinchazos, que tienen que ver con punciones lumbares, con punciones del portacat, con punciones de la médula ósea, con punciones para extracciones de sangre, si el portacat no funciona, miles. Pero también algunos de los tratamientos que ustedes realizan, como es la fisioterapia, en ocasiones provoca dolor. Y para eso tenemos algunas estrategias que después vamos a compartir. Entonces, a veces los tratamientos que realizamos también provocan sufrimiento, y otro tipo de sufrimientos, ¿no? Porque a veces las personas se tienen que atravesar todo Montevideo, eso genera otros sufrimientos, porque determina pérdida de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, estas son algunas de las fuentes de sufrimiento de los niños que tienen enfermedades. El dolor como una principal, y la verdad que viendo que acá hay tantos fisioterapeutas, fisiatras, terapeutas ocupacionales y enfermeros, creo que esto es algo que debe ser como una militancia de nuestra parte, saber reconocer el dolor, y de eso yo o algún otro compañero algún día podría venir exclusivamente a hablar de dolor en niños con enfermedad neurológica.
Ese es un tema que nosotros hemos desarrollado bastante, porque tiene sus características y hay que distinguirlo de formas diferentes, pero excede la posibilidad del día de hoy. Pero también los niños sufren por miedo, por el aislamiento, por no poder jugar con sus hermanos, etc. Pero cuando en una familia hay un niño enfermo, hay otras personas que sufren los padres, los hermanos, y sí sufrirán los hermanos por distintos motivos. Por ver al hermano sufriendo, pero también por todo lo que, bueno, pierden de cuidados, de acompañamiento en la familia por la dedicación al niño enfermo, etcétera, etcétera. Y bueno, estas son fotos de algunos de nuestros pacientes, y estas son, bueno, problemas con los dispositivos, complicaciones de la gastrostomía, complicaciones de la traqueostomía, del aparato de soporte ventilatorio, la distorsión en la vida diaria, y ustedes lo sabrán, ¿no? Está súper demostrado que la discapacidad aumenta la pobreza de las personas y tiene un impacto económico en todas las familias, sea cual sea el nivel económico de las familias. Pero si las familias ya provienen de un medio socioeconómico vulnerable, los puede hacer caer en rangos de pobreza o profundizar el lugar, por múltiples razones, por pérdidas del trabajo, por incapacidad de sostener el trabajo, por pérdida de la vivienda, porque siempre, muchas veces, siempre tiene que haber un padre que cuide 24/7, 365, y la verdad lo tengo que decir, en nuestro país y en la mayor parte del mundo, esos son las mamás, muchas veces, de nuestra población, un 60% aproximadamente en el momento que lo investigamos, de los papás, de las cuidadores de nuestros niños, eran madres solas. Y esto es algo que se repite y bueno, muchas veces jefas de hogar solas, entonces bueno, todas las implicancias que eso tiene. Y bueno, los cuidados paliativos, frente a estas múltiples causas de sufrimiento, ese es nuestro foco. Y cuando nosotros nos presentamos con unos papás, les decimos, nosotros vamos a trabajar junto a sus pediatras, a sus fisiatras, a su oncólogo, pero nuestro foco va a ser esto, va a ser contribuir a la calidad de vida del niño y de ustedes como familia. Tanto que en el otro lugar que trabajamos con Marigel, que es la Asociación Española, nuestro equipo se llama Unidad de Calidad de Vida y Cuidados Paliativos Pediátricos. Y bueno, y lo hacemos también a veces tratando de anticiparnos al sufrimiento, de prevenirlo cuando se puede, y cuando está instalado tratar de bajar la carga del sufrimiento. Y esto es algo, cuando decíamos el segundo punto, ¿cuáles son las áreas de impacto de los cuidados paliativos? A grandes rasgos son estas cuatro, diría yo, que es el control de los síntomas molestos. Y ahí está el dolor, las náuseas, los vómitos, la espasticidad, la mucositis, etcétera, etcétera. El apoyo psicosocial y espiritual, bueno, de eso después va a hablar más con ejemplos Marigel. La toma de decisiones, ¿no? Estos papás a lo largo de la vida, bueno, se tienen que enfrentar a múltiples tomas de decisiones, algunas más sencillas como, bueno, le ponemos una gastrostomía, no le ponemos una gastrostomía, pero tiene que ser una toma de decisión, no puede ser una imposición. Pero a veces son más importantes, tomas decisiones más importantes como si es lo mejor para el niño, bueno, un nuevo ingreso a terapia intensiva. Después vamos a hablar de eso. Una función muy importante es la coordinación del cuidado. Porque ustedes saben, igual que nosotros, que estos niños muchas veces tienen 11 profesionales en la vuelta, o más, 5 o 6 lugares a donde asisten para controles, ¿no? Lo saben, y 5 o 6, creo que me quedo corta a veces. Ayer teníamos una clínica eco, que no sé si traje la invitación, pero bueno, si no se las contamos, y había el paciente que presentaban asistía a fonoaudiología a 3 lugares. O sea, entre medio de otra cantidad, ¿no? Entonces, bueno, a veces los equipos de cuidados paliativos ayudamos a la coordinación de ese cuidado. Somos nosotros los que hablamos con esto,
para evitarle como ese trabajo a las familias, que si no tiene que volver a sacar número para ir al gastroenterólogo, para ir a hacerle una pregunta, bueno, discamos ya no, eso es muy viejo, ya no se disca, marcamos y hablamos con el gastro, sí, eso me quemó, algunos ya ni saben lo que es discar, yo creo. Los estudiantes no saben lo que es discar, bueno. Entonces, y por eso es que nosotros en los dos lugares tenemos una mesa grande, tenemos una mesa ovalada grande, porque nos gusta invitar a los profesionales de la salud y reunirnos ahí todos, a veces con los papás también, entonces no nos alcanza un escritorio con 2 sillas, sino que, bueno, y también a veces a través de reuniones de Zoom. Y obviamente que para esto se necesita un trabajo en equipo que tiene como 2 componentes. Por un lado, un trabajo en equipo, el equipo de cuidados paliativos, o sea, de acuerdo a los estándares de calidad, tendría que estar básicamente constituido por pediatra, enfermero profesional, psicólogo, trabajador social, pero que puede estar constituido también por otros profesionales, y si no, trabajar en equipo con los profesionales de la institución donde está el niño. En nuestro caso es así y trabajamos muy estrechamente con los fisiatras y los fisioterapeutas de la institución, con otros asistentes sociales, con las fonoaudiólogas de la institución, de las 2 instituciones, con nutricionistas a veces, con terapeutas ocupacionales. En ninguna de las 2 que nosotros trabajamos no tenemos. Tuvimos en un momento una pasantía de terapia ocupacional, que después quedó ahí medio stand-by, pero bueno, pero obviamente que sería súper importante también. Y en algunos lugares, en otros países, tienen también voluntarios, los equipos de cuidados paliativos, voluntarios que son capacitados y que trabajan, bueno, muy supervisados también, pero colaborando, ¿no? Y yo ahora estuve en Chile en una jornada y había una voluntaria que decía, bueno, como que ellas decían como el comodín, ¿no? Dijo, creo, una cosa así, pero como que ayudaban en distintas cosas, pero eran personas que habían sido seleccionadas y habían recibido capacitación y tenían supervisión también del trabajo. Nosotros no tenemos. Y en otros, por ejemplo, hay capellanes, que no son personas religiosas, pero sí no son personas que saben de todas las religiones y espiritualidades y que colaboran. ¿Ah? Eso iba a preguntar si acá se considera esa parte más. Se considera. Sí, ahí va. Eso ayuda un montón. Claro. De tomar decisiones. Sí. Ahora te voy a mostrar cómo lo hacemos nosotros. Nosotros no tenemos una persona adentro, pero tratamos de tener presente eso y convocamos según la religión o bueno, la corriente espiritual, bueno, puede venir, diríamos, la persona, y ahora les voy a mostrar una foto de eso. Y obviamente que esto que Marigel decía, que ella se ponía a disposición para hacer otra actividad específica sobre comunicación, esto atraviesa todo, todas las acciones, desde el control de síntomas hasta la toma de decisiones, hasta la coordinación, está atravesada por la buena comunicación, ¿no? Que obviamente que no puede ser la buena comunicación del psicólogo, no es, a ver, vení psicólogo para comunicar, no, todos tenemos que ejercer la buena comunicación, ¿no? Y ahora justo hoy me tocó ser perito de una situación, ¿no? Y una de las cosas que, por ejemplo, que se reclamaba era, bueno, nunca me dijeron, ¿no? Lo que tenía. Y estoy 100% segura que esa persona, porque después lo dice en algún momento, se le dijo muchas veces, pero eso no lo registramos, ¿no? No estamos acostumbrados a registrar, así como nosotros los médicos, cuando ponemos, se indica, no sé, licor de Brompton, se indica un antibiótico, se habla con la familia, se explica, eso no lo registramos en la historia clínica, y qué importante que es, ¿no? Entonces, bueno, la comunicación tiene muchas aristas, esta última es la comunicación escrita, que también es muy importante. Perdón, yo no me quiero poner subversiva, ¿no? Pero en realidad puede haber pasado, obviamente pasó eso, no se registró, pero también está el otro escenario,
que le hayan repetido 1000 veces, pero la comunicación no se dio al lugar. Claro. Me explico que eso también Sí. fallamos muchas veces en eso, en chequear que entendí el otro, Claro. en hablar que me entienda el otro, en dar el tiempo. Entonces, ¿Y en qué momento del proceso de duelo está, no? Porque claro, por eso. eso también, pensando que, bueno, si está en ese momento de no, esto no me puede pasar, esto no le pasa a mi hijito, en ese momento te lo dicen y no, Claro. no te está pasando. Entonces, sí, todas esas cosas Es bien pueden ser complejo, porque la muy comunicación es muy complejo. compleja, porque a veces pasa, pero si yo se lo dije 1000 veces. 1000 veces, Sí, claro. pero la comunicación no se dio. Claro. Porque el otro no sabés qué escuchó, no chequeaste, O ¿no? las expectativas también cuando vienen por ejemplo, acá al centro de rehabilitación, que traen, porque capaz que, no sé, por ejemplo, un TEC grave, una internación Ahí va. prolongada, y vienen acá, y es otro escenario, y vienen con de vuelta las expectativas del principio, que capaz que ya le dijeron a nivel funcional, vital, los problemas, todo, y vuelven a como replantear Exacto. al equipo. Sí. Es realmente que la comunicación, yo creo que es la herramienta más importante de todas. O sea, en cuidados paliativos las dos herramientas más importantes es la comunicación y el trabajo en equipo interdisciplinario. Son las dos. Pero si hay que elegir una, creo que es la comunicación, porque si no hay buena comunicación, tampoco hay buen trabajo en equipo interdisciplinario. Entonces, o sea, realmente creo que es algo, y a mí, bueno, a nosotras nos encanta pararnos en la perspectiva o en la ideología de que la comunicación es algo que seguimos aprendiendo, creo que hasta el día que nos jubilemos, ¿no? La comunicación profesional me refiero, hasta el último día, ¿no? Siempre seguimos encontrándole una vueltita de tuerca que la puede hacer mejor, y por eso es importante estar atentos, tener actividades de formación. Yo les decía que, bueno, que el dolor es un aspecto muy importante. En los niños, a los niños se les cree menos que tienen dolor cuando los niños se pueden comunicar. Se piensa que no sufren tanto y por tanto se trata mucho menos. Y de los niños que ustedes, con los niños que ustedes trabajan, que son niños con enfermedad neurológica y muchas veces con trastorno cognitivo, son niños en los que no se considera el dolor. Y todavía muchos profesionales muy importantes se siguen refiriendo a la irritabilidad o al llanto neurológico cuando está muy demostrado que es posible identificar conductas de dolor en niños con enfermedad neurológica y que cuando se trata, esa irritabilidad o llanto neurológico desaparecen y el niño puede tener una buena calidad de vida. Así que de verdad que me encantaría que algún día podamos hacer una actividad específicamente para el abordaje del dolor. Pero, bueno, los niños con todas estas enfermedades que les dije, tienen muchas fuentes de dolor, muchísimas, tienen derecho a recibir tratamiento y este tratamiento debe ser de acuerdo al tipo de dolor que tienen, si es nociceptivo, neuropático, pero también a la intensidad. Y cuando los niños tienen dolor moderado o severo, tienen que recibir morfina. Y lo que yo les decía, que nosotros en el hospital muchas veces nos pasa, de que hablando con los fisioterapeutas nos dicen, bueno, no, es imposible, porque bueno, empezamos a hacer las terapias, el niño llora, o los papás nos dicen, cuando van a los centros a hacer terapias, bueno, fuimos, pero no pudo trabajar porque lloraba, porque le duele. Entonces lo que hemos aprendido es que, de acuerdo a la intensidad del dolor del niño, si se le proporciona media hora antes de ir a la terapia un tratamiento analgésico, es mucho más probable que el niño pueda hacer la fisio completamente. Y a veces, en ocasiones nos ha pasado, y tengo ahora en mente una niña pequeña de, creo que cuando 2 años más o menos, se cayó en una piscina y bueno, tuvo un semi-ahogamiento, quedó con una secuela gravísima. Y bueno, esa era una niña que tenía muchas dificultades en hacer la fisioterapia por el dolor, y que bueno, le indicamos, primero indicamos analgésicos menores como ibuprofeno, paracetamol, mejoraba un poquito la cosa, pero no era suficiente, y entonces le indicamos una dosis de morfina media hora antes de la fisioterapia, y era otra cosa. Y la niña pudo hacer la fisioterapia en la medida que podía hacer la fisio, también después era menos necesario, porque
la fisio iba dando sus frutos, entonces, bueno, no es que hay que usarla siempre ni eternamente, pero a veces al principio, cuando el niño está muy rígido, a pesar de que esté con tratamiento para la espasticidad, a veces es necesario hacer analgesia. Obviamente que para eso tienen que tener una indicación médica, pero yo se los doy como una idea de que si esto le pasa en alguna oportunidad, comunicarse con el médico tratante de ese paciente para, bueno, tú sos médica, tú podrás hacer la indicación, para hacer la indicación de acuerdo a los protocolos, y cuando la morfina es usada de buena manera, es decir, siguiendo las pautas que hay internacionales de dosis, y etcétera, es un medicamento seguro, ¿no? Entonces, la verdad que me parece que en este centro es muy importante eso a tenerlo en cuenta, porque los niños con enfermedad neurológica tienen una prevalencia altísima de dolor, altísima. Lo que pasa es que ellos no se pueden comunicar, y hasta los padres se acostumbran a que el niño está con ese quejido, con ese llanto a permanencia. Y los profesionales de la salud también. Entonces, perdón la ignorancia, sí. ¿la morfina no es algo que los padres puedan administrar? Sí, claro, sí, claro. Sí, sí, la morfina líquida se llama, en Uruguay hay dos marcas, diríamos, una que se llama licor de Brompton, que a su vez hay dos concentraciones, una 300 y una 600, hay otra que se llama Serenal, entonces son todas formas líquidas, y nosotros se las indicamos a los papás, se llevan la receta, tienen esa receta de estupefacientes, y lo retiran de la farmacia del hospital, se llevan el frasco a la casa. Hay niños que están con morfina cada 4 horas, como se debe dar, pero cuando el niño habitualmente no tiene dolor, pero sí tiene dolor cuando va a la fisio, les decimos, antes de salir de su casa, ya le da la dosis, de manera que cuando llega al centro, el niño ya pasó la media hora y está calmado. O sea, me ha pasado que el baclofeno se le dan antes de la terapia. Pero el baclofeno es un relajante muscular, no es un analgésico, o sea, va a mejorar, pero no le va a calmar el dolor. Está bien eso, pero nosotros, claro, sí, sí. Y bueno, si el niño tiene dolor leve, se le puede dar ibuprofeno, ¿no? Pero si el dolor es severo con la fisioterapia, es buenísimo, se le puede dar, lo tiene que indicar un médico, hay que explicarle bien a los papás cómo es que lo tienen que tomar, pero bueno, eso es una medida bien importante. Sí, sí, hay muchos niños que están en la casa con indicación de morfina y con el frasco de morfina. Es un medicamento más la morfina, o sea, hay que indicarlo bien, hay que saber cuándo indicarlo, y con la morfina también existen miles de mitos. Por eso me parecía muy importante, capaz que en otra oportunidad, hacer una actividad con este tema. Acá yo voy a decir esto y capaz que Mari explica un poquito más así. ¿Alguien me puede traer un vaso de agua después? Sí. Espera. Entonces, nosotros desde la perspectiva de los cuidados paliativos, siempre pensamos el dolor como esto, como el dolor total. Esto fue acuñado por Cicely Saunders, que fue la madre de los cuidados paliativos, en donde el componente físico puede ser la espasticidad, la rigidez, pero imagínense esa niña adolescente con cáncer de 18 años. El dolor tiene otros componentes, y obviamente que si no los tratamos todos en conjunto, no vamos a lograr controlar el dolor. Y por eso es que, en la escena del dolor total, esta es la forma como los cuidados paliativos abordamos el dolor de manera multimodal. Por un lado, todo lo que son los tratamientos farmacológicos, que no voy a entrar ahora en detalle, pero estas son las opciones, no es que le damos todo eso junto a un niño, les digo que estas son como las opciones según cuál sea la indicación. Y todo lo que son las medidas, ¿verdad?, no farmacológicas, que nosotros no les llamamos medidas alternativas, son integrativas porque se dan en conjunto con las otras. ¿Está? ¿Y querés alguna experiencia con respecto a esta cuestión del manejo del dolor, de los aspectos emocionales del manejo del dolor, Mari? Sí. Primero me quedé enganchada pensando en esta cuestión anterior a mí el concepto de dolor total es algo que me parece que es muy clarificador y que le da sentido a lo que en definitiva vemos todos con los pacientes y las familias. Son personas, una cosa es dolor y otra es sufrimiento, ¿no? Porque de alguna forma el sufrimiento es el significado que le pongo yo, de alguna forma, con mi historia, bueno, etc. ¿Ah?
Y estaba pensando cuando escuchaba a Mercedes, porque el trabajo en interdisciplina es básico, y los psicólogos, y ahí, si bien todos los integrantes del equipo ponemos oreja y escuchamos, realmente los psicólogos tenemos como esa experticia, o bueno, se supone, y la verdad que ejercer la escucha activa, que es esto, ¿se acuerdan del concepto de escucha activa? Que es escuchar con todo el cuerpo, cansa mucho, realmente cansa. Y esa disponibilidad afectiva que uno pone en juego es algo que, y se me empezaban a venir flashes, que es algo de todos los días, porque Mercedes dice los duelos. Los psicólogos particularmente hacemos como el seguimiento de duelo, ¿no? Y en realidad uno piensa en duelo y ¿en qué piensan? Si yo digo, bueno, la psicóloga hace el seguimiento de duelo, ¿en qué piensan? ¿Qué se les viene? Ahí va. Se murió el paciente, voy con los hermanos, voy con la familia, pero en realidad hay múltiples duelos todos los días, ¿sí? Porque el primer duelo, para mí es uno de los más importantes, ¿cuál sería, les parece? Ahí va. Sí, sí. Es la pérdida de la salud, que no vamos a ponernos muy psicoanalíticos, pero esa cuestión del bebé ideal que todos queremos y que no se hace. Y lográs tu vida también, ¿no? De familia, me imagino que una vez que, no sé, que nace el niño con alguna discapacidad, tenés una perspectiva de vida planificada, planeada y demás, y cuando te encontrás con esa situación, cambia todo lo que... Sí, gracias Sandra. Sí, seguí. No, eso, entonces digo que veas la vida, tu vida, lo que tenías antes quizás. Sí. Esto de que duele el futuro también, ¿no? O sea, hay una frase por ahí que duele el pasado, el presente, y duele el futuro. Porque el futuro, de alguna forma, el que pensábamos que iba a ser, que todos tenemos una idea del futuro que queremos, ¿no? Para nosotros y para nuestros hijos, una idea siempre tenemos, una expresión de deseo, dijéramos los psicólogos, siempre está, hay que velarla también, y ese es un duelo bien importante. Yo me acuerdo estoy pensando en la mamá de un paciente nuestro del hospital, que en realidad era un niño sano de 2 años, que vieron lo que es tener 2 años y ser un caminante, se fue a la casa del vecino y se cayó en una piscina, ¿tá? Y quedó, bueno, muy secuelado, o sea, fue otro niño. Y me acuerdo que ella venía al seguimiento de ese duelo, y en realidad a mí hubo una frase que me conmovió, que fue, bueno, ¿cómo estás? Bueno, mal, obviamente, y en un momento me dice, el problema que yo tengo es que yo lo extraño. Claro, porque en realidad no estaba muerto, falleció después de bastantes años, pero que, o sea, no podía hablar. No era la categoría, quien era dejó de ser, y bueno, entonces por eso no es solo muerte, y después, esto lo quiero nombrar, un capítulo aparte, el sufrimiento de los hermanos es algo que realmente si uno no se sienta a escucharlos, no se imagina lo que es ser el hermano sano de alguien que o nace con alguna patología, o, no sé si peor, iba a decir peor, no sé si peor, pero a veces es lo que yo siento, un hermano sano que le sucede algo, lo que sea, un tumor, un accidente, y la vida cambió para siempre también. Y hay, en esto del dolor, lo quiero decir, vieron que está dolor orgánico, dolor psicoemocional, dolor social y espiritual. ¿Qué es el dolor social? ¿Qué para ustedes es el dolor social? Que tu vida cambia, también la mirada del resto hacia vos. Ahí va. Qué bien. Que está cuestión de eso, o sea, las expectativas, por ejemplo, que tienen en relación a los espacios, por ejemplo, que va a habitar el niño. Por ejemplo, escolar, comunidades. Bien, bien. Ahí va, gracias. Es el cambio de rol, que todos lo sufrimos, aparte, adultos también. Si nos pasa algo y tenemos que cambiar el rol, la pérdida del rol es el dolor social, y la mirada del otro. La mirada del otro, y tampoco vamos a entrar como psicólogo mucho en eso, pero nuestro psiquismo se construye en base a la mirada del otro. La primera mirada, que es fundamental, pero las otras también tienen que ver siempre con esa como huella importante, ¿no? Entonces cuando el otro, y nosotros acá lo sabemos, yo recuerdo pacientes de acá y del hospital y de etcétera, lo que es la mirada del otro cuando cambió, por ejemplo, mi imagen corporal, lo que es el sufrimiento de estar con un chico en silla de ruedas o con una apariencia distinta,
lo que siente ese chico o los papás, porque la verdad que las personas no somos tan inclusivas como quisiéramos o decimos, y la mirada del otro puede ser el exceso de mirada, que una mamá un día me dijo, yo no puedo viajar más en ómnibus, no lo resisto, no resisto las miradas, no resisto los comentarios. Incluso le decían cosas al niño, otros niños, pero de los niños vaya y pase, pero alguna vez otro adulto, ¿ah? Y es difícil. Entonces es el exceso de la mirada, es no mirarlo, ¿no? Mirar para otro lado, pero nunca está esta cuestión, o es muy difícil esto del integrativo. Otra cosa y termino, en cuanto a los roles, los niños, por supuesto tienen patología, y sus hermanos sufren muchísimo en lo que es la escuela. Tienen unos niveles de sufrimiento con lo que les pasa en la escuela, y parte de la intervención del equipo es, iba a decir discar y me contuve, levantar el teléfono o de alguna forma comunicarse con la escuela cuando así lo requiere. Realmente la vivencia que tiene, ahora me viene a la cabeza hermanos, ¿ah? La vivencia que tienen después de que su hermanito o hermanita cambió totalmente porque quedó secuelado por una cirugía, un tumor intracraniano cerebral, y realmente hay una pacientita nuestra que nombró a su hermana como, a medida que avanzaban las secuelas, les ponía diferentes nombres, fulanita 1, fulanita 2, en un esfuerzo de integrar eso, ¿no? Y la verdad que, si bien maestras, directores, todo, pueden tener la mejor voluntad, muchas veces hay intervenciones como que no son afortunadas y ahí intervenimos. Yo tengo un ejemplo de 4 años de un paciente que concurre acá al centro, que tiene 6 años el niño, que tiene una encefalopatía crónica no progresiva, bastante severo. Y me lo comentó la mamá la otra vez en la consulta, y me dice, fulanita me dice que quiere ser madre, porque ella es la que quiere cuidar a fulanita, a la hermana. O sea, ya se proyecta esa responsabilidad sobre la hermana. Que los adultos la reforzamos muchas veces. Y la ves acá, y la ves como resolutiva con el niño. Sí. Es difícil el encontrar el niño sano, el hermano sano que encuentre el rol que tenía antes, es difícil porque la vida también a veces queda sujeta. Otra de las intervenciones que hacemos es promover la vida lo más normal que se pueda y no en función que todo el mundo gire. Me imagino que deben cambiar incluso la dinámica que ahora se dice nuestros hermanos en la infancia, no se peleas o cosas así, que son normales. La sobreprotección. Claro. Sí, es así, y el sufrimiento. Y nos ha pasado de llamar a las escuelas y que de repente el interés de la escuela con la mejor voluntad, pero que no es, porque este niño está en un duelo enorme, puede perder a la hermana, le digo yo, puede morir, no sé si soy clara, y en realidad te dicen, bueno, pero puede perder el año. Te dicen, y vos decís, bueno, claro, entre morir y perder el año, quizás entre poder con el duelo de una hermana y el duelo de repetir, que nadie lo quiere tampoco, eso, ¿no? Cómo es difícil y cómo también esto es una militancia, los paliativos pediátricos, la militancia del dolor, pero de la comunicación y sobre todo desde lo psíquico, el reconocer y el construir lo que es la subjetividad y ese niño como un sujeto con derechos y que le duela y poder expresar el dolor. Los adultos en realidad tendemos a obturar eso. Tendemos a decir, bueno, que no llore, tranquilo, la palmoterapia va a estar todo bien, cuando es mentira. Entonces sí nos podemos comprometer a acompañar. Lo último, que también yo veo, bueno, o vemos, pero eso es bien una consulta para psicólogo, los hermanos que falleció, ¿sí? Su hermanito, y en realidad hay cuestiones como muy conmovedoras, como que en la escuela nadie les ha dicho nada. O sea, hay una nena estaba sufriendo muchísimo, le digo, ¿qué pasó? Le digo, que nadie me dijo nada en la escuela, mis compañeros, ¿y vos qué querías? Y yo que me preguntaran, ¿cómo estás? ¿Cuál fue la intervención? La maestra la recibió y le dijo, nadie te va a decir nada. Como diciendo, esto está sintiendo que hacen un bien, y bueno, eso es, todo un capítulo de cómo nos cuesta el sufrimiento del otro, porque tampoco se ve que como colectivo entendemos también que los niños no deben sufrir,
y estamos como muy alejados. También como considerar una muerte prematura, ¿no? Claro. También eso. Sí, sí. Eso limita todas las acciones de la sociedad. Sí, muchísimo. Tenemos ese mito, y no podemos tampoco procesarlo como sociedad. Sí. Y después en esta mesa ovalada que dice Mercedes, hace poquito tenemos a una pacientita con un tumor importante en su pierna, que bueno, vino a la consulta y primero estuvieron sus papás, después yo me quedé sola con ella y dice, qué lindo que es este lugar, esta niña está sufriendo muchísimo, ¿ah? Pero mucho, 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 y lógicamente, una niña que era sana, y me dice, este es el lugar donde se reúnen las señoras de calidad de vida, pero no es solo el lugar donde se reúnen las señoras de calidad de vida, este es un lugar que hace feliz a los niños. En realidad lo que ella podía era expresar lo que le pasaba, y dice que si vienen acá los niños no se quieren ir de acá, nunca. Pero eso se dio después de escuchar muchísimo sufrimiento, y bueno, que ahí está construyendo la posibilidad, bueno, de enfrentar esto también desde el lugar, desde que no sea todo negro. Es muy largo, vendremos otra vez, pero bueno, por ahí. Sí, y yo quería un poco también, Mari, en esto que decías de, bueno, como que estos son los espacios de intervención desde lo emocional, desde lo psicológico, que a veces se dan con el niño solo, ¿no? La psicóloga, el niño solo, pero mayoritariamente se dan juntos, o sea, el pediatra, el enfermero, el psicólogo juntos, y que volviendo al punto del dolor y del dolor con un componente físico importante, como por ejemplo el dolor por un tumor, el dolor de un niño con parálisis cerebral, pero sobre todo en los niños que son cognitivamente sanos, el rol del abordaje psicológico es muy importante porque a veces, en esta cuestión de que a los papás no les gusta ver sufrir al niño, a veces los niños minimizan su propio dolor frente a determinadas personas de la familia. Por ejemplo, la mamá, porque la mamá se pone muy mal si la niña pide rescates, si le tienen que dar morfina, porque asocia la morfina con la muerte, Entonces la niña la mamá no expresa que tiene dolor, y sí cuando están otras personas. Entonces, como el trabajo realmente tiene que ser integrativo, que por un lado lo farmacológico y por todo el otro lado lo emocional, muy atento y muy integrado, que no es consulta con psicólogo y en un consultorio aparte y separado, sino que es trabajando juntos y discutiendo juntos los pacientes y tratando de ver, bueno, ¿y por qué? Mirá, resulta que cuando está la mamá nunca pide los rescates, cuando viene la abuela sí, ¿qué estará pasando? Bueno, y ahí creo que es ese pensar entre todos que nos ayuda a realmente identificar si hay que hacer alguna modificación desde lo farmacológico o desde, el abordaje emocional y social, ¿no? Y otra cosa, viste que vos hace un rato dijiste, de repente van con el fisioterapeuta y no pueden tener la sesión porque en realidad está muerto de dolor. Tampoco los psicólogos podemos tener la entrevista con alguien con dolor. Y uno no es de atrevido porque no es médico, pero va y dice, Chilín tiene dolor seguro. Claro. Ese compañero y eso que decís, Mari, es súper importante, y eso es lo que hace que, por ejemplo, en la diplomatura interdisciplinaria de cuidados paliativos pediátricos, los psicólogos también tienen clase de dolor. Obviamente que no tienen, y no les pedimos en la evaluación esta parte, diríamos, farmacológica, pero sí tienen que escuchar sobre morfina, no van a prescribir, pero tienen que escuchar lo que son, diríamos, los mitos, y tienen que poder hablar de los mitos, porque capaz que el paciente o los papás lo hablan con el psicólogo, entonces está bueno que el psicólogo entienda de qué está hablando, y muchas veces lo que ellas hacen es, bueno, esto lo tenemos que volver a hablar otro día con el pediatra, y ahí volvemos a una sesión conjunta, ¿no? Y por eso es que, bueno, con respecto al dolor y a los síntomas molestos, desde cuidados paliativos siempre tenemos, porque esto para los vómitos es igual, es medidas farmacológicas y medidas no farmacológicas. Y vieron que la explicación al niño y a la familia y la información de lo que se va a hacer es lo primero, es la primera medida no farmacológica, ¿no? Sobre esto, ya hablamos y quedó pendiente entonces como la profundización con Marigel. Y estas son como las cosas concretas que hacemos en relación con estas fuentes de sufrimiento.
cuando son directamente con el niño, ¿verdad? El propiciar, bueno, la vida activa, el juego en la medida de lo posible, el disfrute. Y bueno, esto que decía Marigel, que es salir del modelo de considerar al niño como paciente, al niño como persona, ¿no? Como persona con sus propios deseos, con sus expectativas, sus proyectos, su familia. Y dentro, pensando en esto, bueno, los equipos de cuidados paliativos, integralmente, hacemos este tipo de espacios para padres, hermanos, amigos, lo que contaba recién Marigel de la niña, pero también el espacio que va a tener hoy mismo, ¿no? Sí. Con el hermano de esa niña, sí, ¿no? Que también está sufriendo mucho. Espacios para la familia extendida, a veces los abuelos quieren entender qué es lo que está pasando, porque los papás no son capaces de contarles, o quieren escuchar de primera mano. Y también gestiones con la escuela, ¿no? Como ya contaba Marigel, que esa es una parte importante de las acciones. Y lo que Sandra me preguntaba, ¿no? El tema de qué rol tienen las necesidades espirituales. Y bueno, estas son algunas de las herramientas que tenemos, es preguntar si tienen alguna creencia o alguna vivencia espiritual que en otros momentos los hayan ayudado a superar situaciones difíciles, y si pertenecen a alguna comunidad, y en el caso que nos digan que sí, les invitamos o les proponemos, si desean, que nosotros busquemos a alguien de esa religión. A veces los papás nos dicen, no, yo puedo llamar a fulano de tal. Bueno, los alentamos a que lo hagan, o si no, como en esta situación, bueno, se convocó a un sacerdote para bautizar al niño, porque ese era el deseo de los papás, ¿no? Así que bueno, eso. Y con respecto a esto, también técnicamente es posible, por ejemplo, la terapia intensiva, por ejemplo, la intubación, e incluso la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Es muy importante para situaciones como la del futbolista, ¿no? Del otro día. Bueno, un chico joven, activo, que tiene un paro cardiorrespiratorio, lo que hay que hacer es esas medidas avanzadas y agresivas que son la reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque pueden ser de beneficio, o podrían haber sido de beneficio para el muchacho. Para él no fueron, pero en otras ocasiones sí lo son. Lo podría haber sido y haber quedado en buenas condiciones. Pero hay situaciones que viven los niños que tienen enfermedades crónicas, complejas, que se han ido a lo largo de los años complejizando más por deterioro por la propia enfermedad, etcétera, que bueno, que a veces en esas circunstancias no es lo mejor para el niño una reanimación cardiopulmonar si el niño tiene un paro cardiorrespiratorio. Entonces ahí hay que tomar decisiones. Nosotros tenemos todo un protocolo, que tenemos este documento a través de Marigel, se los podemos compartir para que lo lean, que es todo el fundamento ético y el fundamento legal de por qué a veces hay que hacer lo que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico. Y ahí explicamos bien qué significa eso. Pero quizás algunos de los pacientes que ustedes atienden acá puede ser que tengan eso que las mamás llaman hoja verde, no sé si lo escucharon alguna vez. Es un documento que lo hacemos en una hoja de color verde, donde está escrito un breve resumen de la enfermedad del niño, que se mantuvieron conversaciones con los papás y con todos los profesionales actuantes, y que se definió que si el niño tiene una complicación, se harán todos los tratamientos amables y que sí pueden ser de beneficio. Por ejemplo, si tiene dolor, tratarle el dolor; si tiene una crisis de broncoespasmo, darle broncodilatadores. Pero no se van a hacer medidas que se consideran que pueden ser agresivas y que pueden ser de sufrimiento al niño y que no le daría beneficio. Eso lo escribimos en un documento, lo firmamos solamente los profesionales de la salud, no lo tienen que firmar los papás, y se le entrega a los papás, pero también se deja la historia clínica del paciente, para que si otro equipo le toca atenderlo, eso esté ahí. Y a la emergencia móvil. Y a la emergencia móvil, si el niño es socio de una emergencia móvil, o a 105, si el niño no tiene una emergencia privada. Esto se los damos después para que ustedes lo puedan leer más en profundidad, porque también esto podría ser motivo de toda una reunión.
Y bueno, a nosotros nos encanta decir que es verdad que los papás a lo largo de las enfermedades de los niños a veces mantienen hasta el último día la gran esperanza, que es la de la curación, ¿no? Y imagino que en esto de que cuando vienen acá a un centro de rehabilitación, todas las personas vendrán con la ilusión y el deseo grande, el gran deseo, la gran esperanza de que la rehabilitación va a ser total, de que entonces va a poder caminar. Y no, hay muchos niños que ya saben que la rehabilitación va a ser para mantener el confort, ¿no? Y para que no empeore la calidad de vida y para, en la medida de lo posible, mejorar la calidad de vida. Pero no va a ser una rehabilitación para que el niño vuelva a tener funciones que ya sabemos que no va a tener. Porque tuvo y las perdió. No, por eso, que tuvo y las perdió, pero que ya sabemos que no las va a poder recuperar. Entonces, esa gran esperanza, lo que hemos aprendido es que puede estar hasta el último día, aunque la familia sea consciente de que es muy poco probable que eso se logre. Pero eso no quiere decir que la gente esté negando, ni que la gente esté loca, ni que no entienda nada, porque son todas las cosas que escuchamos. Quiere decir que un poco mantener esa gran esperanza es necesario para poder levantarse, pasarle la alimentación por la gastrostomía, pasarle los 10 medicamentos por la gastrostomía, llevarlo al centro de rehabilitación, llevarlo a los controles médicos. Para poder hacer todo eso tenemos que un poquito, ¿no? Hacernos, si ustedes tienen, los psicólogos tienen... Yo ahí, no, Dale. yo ahí es que no puedo. Lo de la comunicación como fundamental, porque lo sabemos, probablemente ustedes también, que los padres quedan como devastados cuando desde los equipos se les repite que se va a morir, que se va a morir. La gente te dice, no me lo digan más, no quiero que pase fulano, porque lo único que me dice es que se va a morir. Y yo ya lo entendí, no tienen que repetírmelo, pero yo elijo tener esperanza. La verdad que sin esperanza es que no se puede cuidar. Y quizás la frase de la comunicación, la del bisturí. No está. No, hay una frase que bueno, es que la comunicación es como el bisturí, que puede hacer maravillas, puede hacer cosas muy buenas, pero también puede dejar mutilaciones y daños permanentes, y nosotros vemos secuelados, a los psicólogos vemos secuelados por estas malas prácticas de comunicación, que es ir, pero sistemáticamente, cada vez que va uno a decir, mire que la gravedad, y los padres dicen, ya está, ya lo entendí. No podemos también desarmar esa estructura psicoemocional que permite la esperanza, porque si no es muy difícil la vida cuando uno tiene que cuidar a alguien tan muchas veces dependiente, y es esa espada de Damocles. Psíquicamente es muy difícil, es casi imposible. Entonces no podemos meternos con lo que no podemos ofrecer algo mejor. Pero sin embargo sí es posible a través de esas conversaciones tratar de identificar las otras esperanzas, ¿no? Las que sí son posibles, las pequeñas, las concretas, la de que el niño venga fisio y no tenga dolor y pueda hacer toda la sesión sin dolor, la de que si hace 3 meses está internado poder volver a casa. Ir a un cumpleaños. Ir a un cumpleaños. Ir a un cumpleaños de 15. Nosotros tuvimos una niña con un tumor enorme de maxilar, enorme, acá, y que ella con su pañuelito fue un cumpleaños de 15 de una prima, ¿no? Y fue a recibir unos primos que venían de otro país, volver a la escuela, y los adolescentes también tener una conversación pendiente, ¿por qué no? Con el hermano, ¿no? Que bueno, que se pelearon a matarse o a amenazarse de muerte como hacen los hermanos, diríamos, sanos. Y entonces para tratar de identificar esas otras pequeñas esperanzas, pero que para las personas tienen mucho sentido, bueno, los equipos de cuidados paliativos aprendimos, y, las voy a pasar, pero bueno, yo se las propongo como preguntas que las podemos hacer cualquiera, pero después de estas preguntas hay que tener silencios, obviamente, entonces preguntar, ¿y cómo es Juan como persona? Y eso capaz que es toda la conversación, y ahí los papás disfrutan mucho contando cómo es Juan como persona. ¿Y cómo es ser los papás de Juan? ¿Qué les han dicho sobre la enfermedad de Juan? Y a la luz de esto, ¿qué es lo más importante para ustedes? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Y cuáles son sus deseos para Juan? Y ahí puede salir el deseo de la curación, de que camine. Pero
como hemos conversado tantas veces, si esto no fuera posible, ¿qué otros deseos tiene para Juan? Y ahí salen estos deseos, de que no sufra más, de que pueda volver a casa, de que podemos volver al departamento, ¿no? Al departamento de origen. Bueno, y eso, diríamos, es como, bueno, la fuente para el trabajo de los cuidados paliativos. Sin olvidarnos que algunas de estas preguntas son para los niños, porque los niños y los adolescentes, cuando tienen capacidades cognitivas, tienen derecho por ley, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Yo sé que ustedes trabajan mayoritariamente con niños que quizás no tienen tantas capacidades cognitivas, pero bueno, cuando sí, incluso niños con capacidades cognitivas disminuidas, es importante, bueno, rescatar la parte de autonomía, diríamos, y tenerlos en cuenta. Bueno, esta es una frase que a mí me encanta, de un niño que tenía una enfermedad neuromuscular, que entendió que ya cuidados paliativos no era ayudar a morir bien solamente, por lo menos, sino que es ayudarlos a vivir bien hasta el momento, y si llega el momento, a morir en paz. Esto, muy cortito, para que sepan exactamente quiénes somos y qué hacemos. Allá arriba está el equipo, quiénes somos. En la línea de la fila del medio estarían todas las acciones que nosotros hacemos. Y quiero resaltar esto de la telemedicina, que hacemos 2 veces al mes, que es una consulta donde, y que podrían tener ustedes también, un día ustedes acá, 1 o 2 profesionales, con un paciente con sus padres, y en la unidad de cuidados paliativos, una pediatra y una psicóloga haciendo la interconsulta sin que el niño tenga que ir. Es una forma también de aprender mutuamente. Lo digo porque me parece que lo pueden tener en cuenta como una estrategia. Esto es algo que está intentando, ha implementado y quiere implementar todavía mucho más. No sé si ustedes tienen acceso a la historia clínica, a GEO tienen, o HCE, a todo. Porque lo que es un requisito es que el profesional que hace la consulta esté con el paciente con la historia abierta. Entonces, registra el profesional del lugar que consulta y registramos nosotros en la unidad de cuidados paliativos. Así que la telemedicina es primer martes de cada mes y tercer miércoles de cada mes, de 9 a 12. Y pueden pedir la consulta cuando van a pedir un pase pase con tal especie. Sí, en la serie de consultas, ahí te aparece telemedicina y tenés que buscar cuidados paliativos. Pero si alguna vez quieren hacer una teleconsulta, de última nos llaman por teléfono, y si no saben cómo hacerlo, pero creo que estaría interesante. Discan. Discan, ahí va, y nos llaman. Bueno, también hacemos atención domiciliaria a pacientes del área metropolitana. Y hacemos mucha docencia, y esto nos ocupa la mitad del tiempo, por lo menos, en pregrado, en posgrado, así en lugares... Talleres. Sí, como estas, exactamente. Y después tenemos la clínica ECO de cuidados paliativos pediátricos. Ayer fue la de este mes, es el segundo jueves de cada mes, que no sé si la traje, no sé, bueno. ¿Cómo están en el interior? O sea, ¿hay equipos? Bueno, lástima que no traje. En 9 departamentos hay, en 10 no. De los departamentos que hay, en Salto, Paysandú y en Maldonado, todos los niños del departamento que lo necesitan se benefician de eso. Pero en los demás departamentos, por ejemplo, en Tacuarembó hay en lo privado, en Rocha hay en lo privado, en San José hay en lo privado, y nada más. Y en Artigas hay en lo público. Entonces, lamentablemente eso es una injusticia, porque, por ejemplo, en Tacuarembó hay en lo privado, pero los niños de ACE no se benefician. Y entonces muchas veces esos niños vienen, los vemos nosotros, y ahora con esto de la telemedicina estamos tratando de que algunos niños, por ejemplo con Rivera, que no tienen y tienen muchos niños que necesitan, hacemos telemedicina con Rivera, por lo menos para evitarles algunas de las venidas. Porque son muchas horas.
Terrible, es lo que implica de Rivera, son 5 horas de ómnibus, más lo que están en la terminal acá, más lo que están, es un día entero, un agotamiento para las familias, para los niños, imagínense, niños que a veces vienen con dolor, ¿no? Que tremendo. ¿Con quién quedan los otros niños? Sí, no. Por eso, bueno, lo que se puede lo tratamos de hacer ahora. La telemedicina la empezamos este año. Y la clínica ECO es una actividad que una vez por mes, segundo jueves de cada mes, hacemos de 11 a 12 y media, un equipo o un profesional que tiene un paciente que tiene algún problema, lo presenta, los ayudamos nosotros a preparar el paciente antes, y entonces por Zoom nos conectamos. Ayer había 34 conexiones de distintos lugares, y bueno, y muchos más profesionales, y discutimos el paciente. Y después, por ejemplo, si ustedes hacen una consulta y son los que presentan, después les mandamos un documento con todas las recomendaciones que se discutieron ahí. Es muy interesante y también ojalá que alguna vez se conecten, después les pasamos Hemos hecho alguna teleclínica con algún paciente acá. Bueno, buenísimo, entonces es muy bueno, sí, así que también eso los invitamos. Como impacto yo quería mostrar 2 cosas. Esto es un trabajo que hicimos cuando empezamos la atención domiciliaria al año, entonces comparamos cuántas consultas en emergencia, cuántas internaciones y cuántos días de internación habían tenido los niños antes y después, y mostramos que redujimos a la mitad las hospitalizaciones y a la tercera parte, no sé si ven los números, sí, a la tercera parte los días de hospitalización, así que eso es de mucho impacto, ¿no? Para las instituciones, porque ahorran recursos, y para las familias, innegable. Esto es una encuesta de satisfacción que le enviamos a los papás por WhatsApp, y bueno, una de las preguntas es si ellos consideran que la unidad ha contribuido a mejorar la calidad de vida, y bueno, y esos son los resultados. Y después les preguntamos si considera que ha contribuido a mejorar su calidad de vida, la del cuidador o de su familia, y también 91% dicen que sí. Y bueno, esto de recordarles que esto es un documento que, perdón que lo puse en inglés, pero que está en español, así que está bueno que lo puedan buscar. Es Evaluando el desarrollo de cuidados paliativos en el mundo, y una serie de indicadores. Se los podemos pasar después en español. Y bueno, y agradecerles y felicitarlos porque vieron que una de las cosas necesarias es la educación y entrenamiento de los profesionales de la salud. Así que obviamente que esto es muy importante, no solo por la atención directa, sino también para reconocer qué personas se benefician de cuidados paliativos. Esto para quienes quieran tomar un curso un poquito más en profundidad, que les interese, si quieren copiar ese link. Esta es una red que está en inglés la página, pero que después que uno accede ahí, que es el área de educación, hay 5 cursos que están en español, son gratis. Uno los puede ir tomando en pedacitos cortitos, diríamos, y después dejarlos. Y la verdad es que están muy buenos, que son sobre cuidados paliativos pediátricos, sobre dolor, sobre el abordaje emocional, sobre cuidados en etapa de final de vida. La verdad que valen la pena. Tienen uno sobre dolor que está muy bueno. Y esto es lo de la clínica ECO que les decía, que si quieren estar interesados, tienen que escribir individualmente un mail a ese mail, pidiéndoles la inscripción, y después cada segundo jueves les llega a su mail el link para entrar en la reunión. Entonces, para terminar, los quiero dejar con este video pequeño, que lo hicimos yo hace muchos años, pero creo que es bastante... por ahí. Entonces, ¿dónde lo pongo? Bueno. Vamos a ponerle ahí. Ahí está. Entonces, lo hicimos en la unidad, y lo que van a ver es esta parte de nuestro equipo trabajando y bueno, haciendo como una síntesis de lo que son. Los cuidados paliativos pediátricos son una estrategia de atención para niños y adolescentes con enfermedades crónicas complejas que amenazan o limitan sus vidas. Son una forma integral de hacer la medicina, dirigida a prevenir o disminuir el sufrimiento por dolor u otros síntomas molestos, pero también brindar apoyo emocional, social y espiritual al niño y su familia.
Por eso deben ser brindados por un equipo interdisciplinario, formado por pediatras, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales, así como otros especialistas de la salud que participan en conjunto con el pediatra tratante y otros especialistas del niño. Los cuidados paliativos pueden ser brindados tanto en hospitales, sanatorios y policlínicas como en el hogar, donde la mayoría de los niños y sus familias prefieren estar. En Uruguay, los cuidados paliativos son un derecho de todos los ciudadanos, independientemente de la edad, el lugar donde residan o el prestador del que sean usuarios. Están contemplados en la Ley 18.335 de Derechos de los Usuarios del Sistema de Salud y en la canasta de prestaciones que todas las instituciones, públicas o privadas, tienen la obligación de brindar a sus usuarios. Si usted tiene un familiar que pueda beneficiarse de los cuidados paliativos, convérselo con su pediatra o médico de referencia. Los cuidados paliativos son un derecho y para los prestadores de salud una obligación. Esto nos encanta. Bueno, y la verdad que los cuidados paliativos están en nuestro país. Decía que nos encanta esta frase de Mandela, porque, bueno, como tantas cosas, en nuestro país los cuidados paliativos para adultos están mucho más desarrollados que para los niños, así que, bueno, necesitamos de muchas manos, con acciones diferentes. Obviamente que se necesita para brindar o para ser especializados, se necesita una especialización como cualquier otra disciplina de la salud, pero también ahora nosotros también nos gusta mucho el concepto de comunidades compasivas, que bueno, habla de que para que este tipo de atención llegue a todas las personas que lo necesitan, son necesarias también otras manos, otros corazones, otras cabezas, y bueno, y por eso es que nos encanta hacer este tipo de actividades con personas que capaz que no se van a dedicar exclusivamente a los cuidados paliativos, pero sí pueden identificar la necesidad, pueden hacer las consultas necesarias, pueden sugerir y bueno, y también pueden capacitarse en forma más profunda en algunos de los temas que nosotros mencionamos, que aunque no lo vayan a hacer como parte de un equipo de cuidados paliativos, sí son importantes para los pacientes que ustedes atienden. Así que, bueno, en el año 2022, con mi esposo hicimos una recorrida por todo el país, por los 19 departamentos, un poco difundiendo esto, y invitando a otros grupos, y particularmente muchas de las personas que asistieron a esas actividades eran integrantes de equipos de rehabilitación, porque están en lugares donde no hay cuidados paliativos, en definitiva son quienes los hacen. Y también les quiero decir que bueno, que desde el punto de vista educativo se distinguen como dos niveles. Un nivel de cuidados paliativos pediátricos básicos o primarios y un nivel de cuidados paliativos pediátricos especializados. Los cuidados paliativos pediátricos especializados es para las personas que prioritariamente nos vamos a dedicar a esto. Pero los cuidados paliativos pediátricos básicos es para todos los profesionales de la salud que deberíamos haber tenido, y ojalá eso ocurra algún día, en nuestras formaciones de grado, actividades con los elementos básicos de los cuidados paliativos, qué son, para quién, cómo se trata el dolor, cómo se hace una buena comunicación, cómo se toma decisiones. Entonces, los alentamos, los invitamos a que se sumen a todas las actividades que pueda haber de cuidados paliativos para ustedes ir construyendo su formación básica, que no los va a hacer especialistas, pero sí les va a permitir brindar esa atención de calidad e integral a los niños y a sus familias. Y para eso les decimos que dentro de poquito, esperamos que el próximo mes, nuestro equipo va a sacar un libro que se llama Cuidados Paliativos Pediátricos y que justamente está dirigido para esta población, para los profesionales que no se van a dedicar 100% del tiempo a los cuidados paliativos, pero van a tener
bueno, capítulos de todos estos temas que los ayuden, diríamos, a tener, bueno, a adelantarse a una capacitación básica. Obviamente que nos encantaría que se sumen a las clínicas ECO de cuidados paliativos, y bueno, quedamos a las órdenes, este es el mail de la unidad. Así que a ustedes, muchas gracias.